El león. El felino más icónico del mundo. Pero un felino en peligro de extinción. Los entornos naturales están desapareciendo en África y la población de leones se ha reducido a casi la mitad en los últimos 20 años. Por tanto, cada cachorro es un tesoro. Su lucha por sobrevivir y desarrollarse es más importante que nunca, ya que el futuro de su especie depende de ello. Uno de los últimos refugios de esta especie protegida es el santuario salvaje del Valle del Luangwa, en Zambia. Nuestro equipo seguirá a 2 manadas durante 2 meses. 2 enormes machos vuelven para reclamar su territorio. En el calor abrasador del día y en el impenetrable mundo de la noche. Es extraordinario verlos así. Nos enfrentaremos al peligro. Vienen las leonas. Oh, Dios mío, que vienen. De registrar cada paso que den. Si la manada no encuentra el cachorro, no creo que tenga muchas posibilidades. ¿Sobrevivirán estos cachorros a su primer y más peligroso año de vida? ¿Y se convertirán en la esperanza de su especie? Reino de leones, noche y día. Manada en conflicto. El Valle del Luangwa es uno de los últimos bastiones de leones del mundo. Durante la larga y exuberante época de lluvias, los animales recorren largas distancias en busca de alimento. Pero en la estación seca, toda la vida se concentra en torno al río. Lo que obliga a las manadas a compartir territorio. Esta cercanía supone que todo lo que ocurre en una manada afecta inevitablemente a todos los demás. El futuro de la manada está en sus cachorros. Y para una de estas familias que comparten territorio conocida como los Hollywood, las crías son especialmente importantes. Hace casi 2 años que no les sobrevive ninguna. Y para colmo de males, ya no tienen machos adultos. Los 2 hermanos que lideraban esta manada llevan meses sin aparecer. Después de habitar este valle durante generaciones, ¿serán estos los últimos miembros de la familia Hollywood? El equipo ha establecido su campamento en el epicentro del territorio de los leones. El especialista en filmación de leones Nathan y la directora Katie se han metido en la boca del lobo para estar más cerca que nadie de estos felinos. ¿Katie? Aquí hay huellas de león. ¿En serio? Sí. ¿Las ves? 1, 2, 3, 4 dedos. Pasó al lado de tu tienda. Te estaba olisqueando. ¿Me tomas el pelo? No, tu cama está aquí. Madre mía, es verdad, está ahí. Sí, sí. Siguiendo las huellas, Nathan encuentra a alguien que podría ayudar a la familia Hollywood en su desesperada situación. Lejos de la manada está Eva, una hembra Hollywood solitaria. Lleva bastante tiempo separada de la manada. Nathan nota un cambio esencial en esta leona de 7 años. Le han crecido bastante las mamas. Eva está produciendo leche, lo que significa que, a pesar de todo, acaba de tener cachorros. Eso explicaría por qué está sola, por seguridad.
Las leonas se aíslan de la manada antes de dar a luz. Pero la experiencia le ha enseñado a Nathan que hay que comprobar que las crías están vivas antes de cantar victoria. El futuro de la familia Hollywood depende de esta hembra. Como contrapartida, a 5 kilómetros de distancia, los vecinos de los Hollywood tienen crías para dar y tomar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inquietos cachorros a los que cuidar. Y que ya han sufrido lo suyo. Hace poco vivieron un peligroso encontronazo. Si se cruzan con un león, lo matarán. Lo aplastarán. Están empezando a correr hacia los cachorros. Y el mayor de ellos, Pip, perdió a la manada y se quedó solo en la oscuridad. Oigo a una hiena. Pasó un día y una noche huyendo de las hienas y esquivando a los leopardos. Está totalmente perdido. Ahora que ha regresado con la manada, parece que sus desventuras le han enseñado a no alejarse demasiado. Su hermana de 3 meses, Grace, rara vez se aparta de su madre. Es la cachorra más joven y se alimenta casi exclusivamente de leche. Su entretenimiento favorito es jugar con la comida. Y conquistar su cima. La manada es muy permisiva con los cachorros más jóvenes. Pero a medida que crezca, será mejor que se aprenda las normas de protocolo felinas si no quiere meterse en líos. Los cabezas de familia de la manada de Grace tienen un aspecto bastante peculiar. Son leones de melena desigual y mirada torva, a los que se les ha dado el sobrenombre de los Punkies. Tomaron el control de la manada hace un año y son los padres de las crías actuales. Cuando nos imaginamos una manada de leones, pensamos en el macho grande y dominante, pero en realidad son bastante inútiles. Suelen fastidiar las cacerías y robarle la comida a las hembras, que son realmente el núcleo de la manada. Los grandes machos parecen perezosos, pero son esenciales para defender a las crías. Su función principal es proteger a la manada de otros machos que quieran tomar el control y proteger a los cachorros. En la sabana, Nathan le sigue el rastro a Eva para ver si siguen vivos sus cachorros, los recién nacidos que traerán esperanza a la menguante familia Hollywood. Ha cruzado una gran llanura llena de baches y ahora se adentra en una zona de vegetación frondosa, así que no sé si podré seguirla, pero lo intentaré. Nathan lleva 20 años viviendo y trabajando en el Luangwa. Si alguien puede seguir a Eva, ese es él. No ha parado en todo el día. Y aunque se ponga el sol, el equipo continuará siguiéndola. Aún parece que hay luz, pero en 5 o 10 minutos Nathan tendrá que cambiar de cámara. Utilizará una asombrosa cámara infrarroja que les permite seguir a los grandes felinos en la oscuridad. Eva recorre otro kilómetro antes de detenerse en un denso matorral.
Si tiene cachorros, podría haberlos escondido aquí. Sí, algo se mueve. En el centro. Justo en el centro. Es un cachorro. Un cachorro diminuto moviéndose. Se ve la cola. Acaba de girar la cabeza. Es asombroso ver esto, porque de día sería imposible. Hay otro resplandor aquí, así que puede que haya otro. A pesar del denso follaje, el equipo logra ver otros 2 pequeños cuerpos. Genial, 3 cachorros. Esta noticia supone un cambio vital para una manada en la que no ha habido cachorros desde hace 2 años. La siguiente generación de la familia Hollywood está oculta en un arbusto. La poco conocida y mágica luangwa nocturna se hace visible gracias a una de las 2 únicas cámaras del mundo capaces de capturar estas imágenes, que nos revelan el fascinante comportamiento nocturno de los animales y nos proporcionan información térmica que no se percibe a la luz del día, ya que muestran las zonas calientes en blanco y las frías en negro y gris. Podemos ver el calor del aliento de un cachorro de león y el mecanismo termorregulador de las orejas de los elefantes. Un elefante adulto necesita consumir 130 kilos de alimento al día para encontrar tal cantidad de raíces, pasto, fruta y cortezas. Se pasan todo el día y toda la noche buscando. Al llegar la mañana, vemos que una de las crías se ha quedado atrás. Acabamos de cruzarnos con una elefanta solitaria que no debe tener más de 4 años. Y no vemos al resto de la manada. Normalmente las madres no se alejan de sus crías. Su instinto maternal es demasiado fuerte. Pero esta se ha quedado sola y depende mucho de la protección de la manada. En Luangwa, los elefantes adultos no tienen depredadores naturales, pero un cachorro como este es presa fácil de los leones y las hienas. Esta pequeña es tan vulnerable. Cuando salen a pastar, las manadas de elefantes pueden recorrer más de 30 kilómetros al día. Esta cría perdida necesita encontrar a su familia, y pronto. La pequeña elefanta no es la única que vagabundea por la sabana. Los 3 punkis dejaron la manada antes del alba. Abandonando a Grace y a las demás crías junto con su deber de mantenerlas a salvo. Es el comportamiento típico de los grandes machos. Suelen marcharse en busca de otras hembras. Su ausencia da pie a que otros machos ataquen la manada o tomen control sobre ella. Y los grandes machos procedentes de otras manadas son los mayores asesinos de cachorros. Cuando un macho se hace con el control de un territorio, intenta matar a todas las crías ajenas, para que las hembras no inviertan energía en criar a los descendientes de otro. Todo macho adulto es un asesino de cachorros en potencia. Ahora mismo los territorios de las manadas de Luangwa se solapan, por lo que las excursiones de los punkis no solo suponen un problema para Grace y sus hermanos, sino una gravísima amenaza para los recién nacidos de la familia Hollywood. Estos asesinos con sus rostros surcados de cicatrices se dirigen a su territorio y si los encuentran, los matarán.
Nathan descubrió anoche la existencia de los 3 nuevos cachorros y está deseando verlos a la luz del día. Vuelve al lugar donde estaban escondidos y se alegra al ver que Eva está justo donde la dejó. Anoche, con la cámara infrarroja, vimos lo que parecían ser 3 pequeños cachorros. Así que si tenemos suerte, no estarán muy lejos. No le hacen esperar demasiado. Estamos viendo a la siguiente generación de la familia Hollywood a plena luz. Primero aparecen 2 esponjosos cachorros de color rubio oscuro, de 1 mes aproximadamente. Le sigue un tercero cuyo pelaje es más inusual. Es muy particular. El tercero tiene manchas como las de los leopardos. Todas las crías nacen con manchas, pero este tiene muchas. Las manchas les ayudan a camuflarse en la tenue luz de debajo de los arbustos. Irán desapareciendo a medida que crezcan. Se ve claramente que es diferente a sus hermanos. Yo diría que son machos. Los cachorros pesan 1 o 2 kilos al nacer, un 1% de su peso adulto. Si quieren alcanzar la madurez, tendrán que ganar 100 gramos al día alimentándose solo de leche materna. Estos 3 cachorros están en unas condiciones fantásticas. No paran de moverse y jugar. No tardarán en desarrollar todo el repertorio de maullidos, gruñidos, gemidos y bramidos típicos de los leones, cada uno con su significado. Pero no aprenderán a rugir como es debido hasta los 2 años. Dentro de 4 semanas, los cachorros estarán lo bastante fuertes como para reunirse con el resto de la manada. Hasta entonces, Eva deberá mantenerlos bien alimentados y escondidos. Los 3 punkis invasores llevan todo el día merodeando por el territorio de los Hollywood. Y uno de ellos se ha encontrado con una hembra Hollywood. Un equipo de investigación de fauna carnívora le puso un collar geolocalizador para monitorizar la manada. Los machos de su manada llevan meses desaparecidos, por lo que la hembra empieza a flirtear con el invasor. Los leones alcanzan la madurez sexual a los 3 años y pueden procrear durante todo el año. Estos suaves mordiscos son un símbolo de dominación y pueden señalizar el fin del acto sexual, que suele ser extremadamente rápido, llegando a durar menos de 1 minuto. Pero una vez que empiezan, no paran. Los leones son incansables a la hora de reproducirse. Esta pareja puede llegar a reproducirse 4 veces por hora, todas las horas del día, durante 4 días. Sí, eso es bastante. La repetición sirve para inducir la ovulación, lo que aumenta las probabilidades de que la hembra se quede preñada. Tal como esperábamos, la pareja de leones sigue apareándose durante la noche. Mientras, la pequeña elefanta continúa buscando a su madre. A la mañana siguiente, Nathan va a ver cómo está la familia Hollywood. Aquí tenemos 3 hembras Hollywood.
Son casi las 6 de la mañana y las pintadas pían detrás de ellas. Es uno de los mejores momentos del día porque es el despertar. Los pájaros cantan. Se oyen algunas señales de alarma. Algo pone en guardia a todos los animales. La llamada del impala es como un bufido seco. La del pucú es un silbido agudo. ¿Ves hacia dónde miran? Algunos miran hacia aquí. Voy a echar un vistazo, a ver qué pasa. Algunos impalas miran hacia allí. Así que vamos a ver qué hay. Cuando llega a la orilla del Luangwa, Nathan ve algo sorprendente. Hay 2 machos al otro lado del río. Estos hermanos de 7 años de edad son los machos que abandonaron la manada Hollywood hace meses. Es evidente que estos 2 machos Hollywood llevan mucho tiempo al otro lado del río. Durante el tiempo que llevan fuera, han tomado el control de otra manada y han estado apareándose con sus hembras. Están en unas condiciones fantásticas. Es posible que hayan oído la llamada de los punkies y que por eso vayan a ver cómo están las hembras Hollywood. La estación seca ya está bastante avanzada, así que por primera vez en meses el caudal del Luangwa está lo suficientemente bajo para que los leones puedan cruzarlo, aunque siga siendo peligroso. Una vez vi a un cocodrilo matar a un macho que cruzaba el río, así que se les ve nerviosos. Tienen un cocodrilo enorme detrás. Estos machos se aparearon con Eva y son los padres de los cachorros recién descubiertos, así que podrían proporcionarles la protección que necesitan. Puede que hasta lleguen a expulsar al trío de invasores punkies. Acaban de cruzar y ahora peinarán la zona para ver quién está en su territorio. Pero como las hembras Hollywood ya están apareándose con los punkies, no sabemos cómo recibirán a sus antiguos compañeros. No muy lejos de allí, parece que se ha producido un reencuentro. Espero que sea la pequeña la que vimos sola ayer. Si es así, parece haberse encontrado con un amigo. Parece que la joven elefanta sobrevivió a la noche y se ha topado con un joven amigo. El resto de la manada no puede andar lejos. Menos mal que se ha encontrado con otro elefante. Así tendrán más posibilidades de sobrevivir, porque están muy cerca de la manada Hollywood. Un elefante solo nunca está a salvo, sobre todo si es tan pequeño. Los 2 jóvenes no tardan en encontrar a su familia. Ya vuelven a estar a salvo al abrigo de la manada. Los recién nacidos del Valle del Luangwa poseen diferentes grados de madurez e independencia. Los antílopes echan a correr a la hora de nacer, mientras que un cachorro de león tarda un mes en alcanzar el mismo nivel. Los animales que nacen listos para la acción suelen tener el cerebro más pequeño en comparación con el cuerpo, ya que no se desarrolla mucho después del parto. Mientras que los que nacen desvalidos y necesitan más cuidados al principio, gozan de un periodo de aprendizaje más largo que propicia un incremento de la masa cerebral. Las crías de león no son totalmente independientes hasta los 2 años y medio. Las de 3 meses siguen alimentándose de leche materna. Grace es una afortunada, ya que el resto de su familia empieza a pasar hambre.
una de las leonas de la manada está gravemente herida. Tiene una herida terrible. Se ven casi hasta los tendones. No hay piel por encima. No tardará en infectarse. Esta leona recibió una cornada de un búfalo en su última cacería. El búfalo africano, o búfalo de El Cabo, es un animal que vive en sociedad y cuyo principal mecanismo de defensa consiste en permanecer en grandes rebaños y ahuyentar a los depredadores con sus increíbles cuernos. Los leones que intentan cazarlos acaban gravemente heridos la mayoría de las veces. Por desgracia para la manada, la leona herida es un miembro esencial de la familia. Es la hembra que dirige las cacerías. Es más dominante que las demás. Que un miembro tan importante de la manada esté herido constituye un gran problema. Afectará a su habilidad para cazar, lo que podría devenir en periodos de hambre. Es fundamental que se recupere. Hay muchas bocas que alimentar. Grace necesitará probar la carne para desarrollarse plenamente. Pero de momento tendrá que esperar. La familia vecina, los Hollywood, no tiene problemas de salud. Ajena al hecho de que los machos ausentes han cruzado el río de vuelta, devoran el búfalo que las hembras cazaron ayer. Lo que irrita a una bandada de alimoches sombríos. Normalmente tienen la cara blanca, pero se ponen rojos cuando se cabrean. Por ejemplo, porque no les dejan disfrutar del festín. Este cadáver de un día atrae al gran buitre dorsiblanco africano, lo que obliga a las aves más pequeñas a ponerse al final de la cola. Arrancar la carne directamente del hueso es la forma de alimentarse favorita del alimoche. Pero cuando está desesperado es capaz de todo con tal de llevarse algo al pico. Los leones tienen un tracto intestinal bastante corto, por lo que digieren muy rápido la carne en descomposición. Esta bandada de carroñeros tendrá que conformarse con los putrefactos restos de carne que encuentre. El que está dispuesto a comer de todo nunca pasará hambre. Junto al río, Nathan sigue observando a los machos de la familia Hollywood. Fijaos, es una preciosidad. Es impresionante. Dos enormes machos vuelven para reclamar su territorio. De repente aligeran el paso. ¿Han visto algo? Oh, esto es genial. Van directos hacia las tres hembras. Pasan justo por delante de nosotros. ¿Veis a las hembras? Pero tras 4 meses de ausencia, este repentino regreso alarma a las leonas, que podrían sentirse amenazadas. El segundo macho la persigue. Su objetivo es una hembra en particular. Hay otra hembra. El incentivo vital del macho es aparearse.
Es lo que suele motivar su comportamiento nómada. Sigue corriendo. La persecución dura unos 3/4 de hora. Hasta que el calor les obliga a parar. Lo interesante es que estaban marcando el territorio. Así que está claro que pretenden reclamarlo. Pero si las hembras no se muestran receptivas, no sabemos cuánto tiempo se quedarán los antiguos líderes de la manada. Se avecinan problemas en el valle del Luangwa, en Zambia. En la familia Hollywood no ha habido crías durante 2 años. Y ahora que por fin acaban de nacer 3 cachorros, los machos apodados los Punkies acaban de invadir su territorio. Si estos intrusos encuentran a Moteado y a sus hermanos, los matarán. Pero estamos en la estación seca. Cada vez hace más calor. Ya llegamos a los 45 grados. Y gracias al descenso del nivel del río, los machos Hollywood han regresado a su antiguo territorio. Puede que ellos les proporcionen a Moteado y a sus hermanos la protección que tanto necesitan. Parece que todo está a punto de estallar. Luangwa está situada en el África tropical, por lo que el sol se pone increíblemente rápido. En tan solo 20 minutos el paisaje se sume en la oscuridad. Pero eso no impide que los recién llegados machos Hollywood sigan patrullando su antiguo territorio. No saben que los Punkies se han apareado con sus hembras, por lo que marcan el territorio y rugen. Mecanismos que sirven para asegurar su territorio y ahuyentar a los machos rivales. Se cruzan con un leopardo con una presa, que decide huir rápidamente dejando que los 2 leones devoren su comida. Los leones son expertos carroñeros. Les roban las presas a los perros salvajes, a las hienas e incluso a otros leones. Se calcula que la mitad de la dieta de este gran felino consiste en carroña. Los 2 machos siguen patrullando en la oscuridad. Llega la medianoche y aún no se han topado ni con los Punkies ni con ninguna otra hembra fugitiva. Lo que les lleva a tomar una fatídica decisión: regresar a su otra manada. Quizás si hubiesen encontrado a los recién nacidos, se habrían quedado a protegerlos. Pero desgraciadamente, su mejor defensa contra los Punkies acaba de desaparecer al otro lado del río. El amanecer es la hora punta del reino animal. El turno de noche vuelve a casa y muchas especies se ponen en movimiento antes de que llegue el calor. Sin embargo, los Punkies han decidido no moverse y quedarse en el territorio Hollywood. Su presencia es una amenaza continua para Eva y sus cachorros. No obstante, esta madre tiene una preocupación más acuciante, que la obliga a dejar solos a sus cachorros en su escondrijo. Se mueve, está rugiendo.
No recibe ninguna respuesta. Eva está intentando llamar a los suyos. Seguramente porque tiene hambre. Los leones pueden aguantar 4 o 5 días en ayunas, pero una madre tiene que amamantar a sus cachorros. Si no come, Eva dejará de producir leche y sus cachorros morirán de hambre. Creo que ha intentado cazar y no lo ha conseguido. Así que debe estar hambrienta. Está bajando por esta hondonada. Acabará encontrándose con esos pucús. En las 2 horas que Nathan lleva siguiéndola, esto es lo más cerca que ha estado de alguna presa. Y sigue sin haber rastro de la manada Hollywood. El hambre también está siendo un problema para Grace y la manada de los Punkies. Comieron por última vez hace 3 días. Su principal cazadora sigue fuera de combate y no están llevando bien su baja. Cuando los demás se ponen en movimiento, la leona herida le sigue renqueante. La estación seca provoca que las presas estén más juntas. Gracias a estas aglomeraciones, cerca del 40% de las cacerías culminan con éxito. Pero esta no entra en ese porcentaje. Desesperada por mamar y ajena al protocolo en este tipo de situaciones, Grace interrumpe la caza. Todos tendrán que pasar un poco más de hambre. Moteado y sus hermanos llevan 7 horas solos en su escondrijo. Cuanto más tarde su madre, más probabilidades habrá de que les descubran. Una hiena pasa a escasos metros de su guarida. Si encontrara a los cachorros, no dudaría en deshacerse de los futuros competidores. Esperemos que los cachorros no hagan ningún ruido. Por suerte, esta hembra de hiena tiene sus propios pequeños y se distrae alimentándoles. Moteado y sus hermanos están a salvo. Por ahora. La larga caminata de Eva por fin da sus frutos. La hemos estado siguiendo. Ha recorrido unos 2 o 3 kilómetros y es maravilloso. Acaba de encontrarse con otra leona, bastante joven. Tendrá unos 4 años. Esta leona también es de la manada Hollywood y se nota que se tienen mucho cariño. Es asombroso que, después de toda la distancia que hemos recorrido, estas 2 leonas se hayan encontrado. Esta actitud juguetona sirve para afianzar los lazos sociales. Es un agradable recordatorio de que, a pesar de las adversidades a las que se enfrentan, los leones son animales sociales que disfrutan enormemente de su mutua compañía. Y hay otra ventaja. Cazando en pareja, aumentan las probabilidades de que Eva coma. Hay muchas huellas. Es una zona muy transitada.
Así que hay muchas posibilidades de que alguna presa vaya directa hacia ellas. Es el terreno perfecto para una emboscada, aunque no será fácil hacerse con una presa con el calor que hace. Pero a Eva no le queda más remedio que intentarlo, ya que debe alimentar a sus cachorros. El león emplea dos métodos de caza fundamentales. El primero consiste en acercarse sigilosamente por detrás, camuflándose entre la maleza. Pero las presas suelen superarle en velocidad. Un león adulto es capaz de recorrer 200 metros a 60 kilómetros por hora. El ñu alcanza los 80 kilómetros por hora cubriendo una mayor distancia. Por ese motivo es esencial acercarse lo máximo posible antes de hacer el sprint final. Sobre todo en una llanura. El otro método es la emboscada, que, como ya os habréis imaginado, consiste en esconderse y esperar. Como Eva y la otra leona no están teniendo suerte con ninguno de los dos métodos, optan por retirarse. Ahora hace demasiado calor, así que lo más probable es que lo dejen y se echen a descansar a la sombra. Hoy será un largo día en la sabana. Durante la temporada seca en Luangwa, la temperatura llega a alcanzar los 45 grados a la sombra. Las rayas de las cebras están diseñadas para absorber y reflejar el calor en ratios diferenciados, con el fin de crear diminutas corrientes de aire. Los baños de polvo del elefante no solo repelen los insectos, sino que constituyen una forma primitiva de protector solar. Pero a pesar de estos mecanismos de adaptación al medio, la mayoría de las especies permanecen inactivas durante el opresivo calor diurno. Pero con el atardecer, llega la hora de comer. Y este gran búfalo está demasiado lejos de la manada. Y demasiado cerca de la manada Hollywood. ¿Qué está pasando ahí? Las leonas están cazando búfalos. Las leonas persiguen a los búfalos. Este gigantesco macho pesa 6 veces más que la leona que lo acecha. Los búfalos reciben a menudo el sobrenombre de la muerte negra. Y son extremadamente peligrosos. Lo ideal es cazar a una presa aislada de noche, al abrigo de la densa vegetación y en grupo. Con menos luz, esta sería la ocasión perfecta. Creíamos que hoy no iba a pasar nada más, pero Nathan nos ha dicho por radio que hay una cacería. Según anochece, el equipo de grabación nocturna se dirige hacia allí a toda prisa. Pero está a 10 kilómetros de distancia. Esto es una locura. Es como buscar una aguja en un pajar. Para ahí, por favor. No veo casi nada. Para cuando llegan, la manada Hollywood ya tiene arrinconado al enorme y peligroso búfalo. Estamos tan cerca. A unos 5 metros. Hasta ahora, solo unos pocos habían presenciado la asombrosa tragedia, que constituye una cacería nocturna. Pero la cámara infrarroja nos permite ver cómo los leones rodean al búfalo para evitar que se escape. Las leonas quieren acabar con esto lo antes posible, porque es muy peligroso para ellas. El búfalo tiene unos cuernos enormes con los que puede herirlas muy fácilmente.
A las presas así de grandes tratan de atacarlas desde atrás, saltando sobre ellas y usando su propio peso para derribarlas. Es un logro impresionante abatir a un animal tan grande que alimentará a toda la manada. Al final, las matemáticas juegan a favor de la manada, que abate a su presa. Le muerden la garganta o la nariz y la boca para ahogarla. Poder verlos así arroja nueva luz. Es extraordinario. Las Hollywood han ganado la batalla y ahora toca celebrar. Pero el alboroto ha traído a uno de los punkis invasores. A pesar de haberse apareado con ellas, en este momento ninguna se alegra de verle. Pero este macho no está solo. Trae consigo a toda su manada, incluidos 7 famélicos cachorros. Sin machos que las ayuden a defenderse y exhaustas por la cacería, las hembras Hollywood se ven obligadas a retirarse, permitiendo que la manada de los punkis disfrute del banquete junto a sus cachorros, entre los que se encuentra la pequeña Grace. Esta pequeña de 3 meses devora con avidez el tan ansiado festín. Esto supone un hito en su corta vida. Acaba de unirse al clan de los carnívoros. En la estación seca desciende el nivel del río, lo que a menudo provoca que algunos animales queden atrapados en los lodazales, quedando a merced de los leones. La última comida de Grace fue un búfalo robado. Y ahora el destino le pone en bandeja la siguiente presa. Puede que ya haya desarrollado el gusto por la carne, pero esta cachorra aún tiene mucho que aprender. Sobre todo en lo que se refiere a comer en la mesa de los mayores. Y no tardará en descubrir que no debe olvidar cuál es su lugar. Está cojeando. Lo interesante es que otro cachorro algo mayor la sigue por curiosidad o para ver cómo está, en plan, ¿qué ha pasado? Pero parece que ella no quiere compañía. Creo que no es grave, pero el punky le ha dado una buena reprimenda. Como todos los mamíferos, ellos también tienen que aprender modales, aprender qué pueden hacer y qué no, forzar los límites. Será un proceso duro, pero esta es su familia. Se desarrollará en el seno de esta manada. Grace tendrá que aprender las costumbres de su familia, y rápido, ya que puede que el próximo castigo sea aún más severo. Han pasado más de 36 horas desde que Nathan vio a Eva y sus cachorros por última vez. Quiere saber si ha vuelto a por ellos, por lo que se dirige a su escondrijo. Y parece que Eva no ha estado ociosa. Aquí tenemos a Eva, la madre Hollywood, que ha matado a una cebra. De verdad es impresionante que haya logrado cazarla ella sola. Ahora que ha comido, sus hambrientos cachorros también pueden alimentarse. Es precioso verlos juguetear y mamando de su madre. Pero conservar el cadáver de la cebra es una decisión peligrosa. El olor podría atraer a una hiena que intentaría matar a los cachorros. Y los punkis siguen en su territorio, lo que también supone una amenaza.
Una amenaza nada hipotética, ya que uno de los grandes machos está extremadamente cerca. Es la primera vez que los Punkies se adentran tanto en territorio Hollywood. Eva echa las orejas hacia atrás y baja la cola y la cabeza, lo que indica que está muy alterada. El macho está cerca, y con la cebra ahí, ese no es el lugar más seguro para los cachorros. Porque parece que estos machos quieren hacerse con este territorio, y si lo hacen será el fin para ellos. En Luangwa, cuando te enfrentas a un carnívoro fuerte y agresivo, la mejor opción suele ser huir, tal como están haciendo Eva y sus pequeños. En el próximo episodio, el culmen de la estación seca dará lugar a aglomeraciones en el río. Toda la fauna salvaje viene aquí. Hipopótamos, cocodrilos y leones chocan entre sí. Eva presentará a sus cachorros al resto de la manada. Vaya, están aquí. ¿Pero sobrevivirán los tres? Solo veo dos. Y en la manada de Pip y Grace se producirá una trifulca familiar que pondrá en peligro a los cachorros.